Hay una cosa que les digo como consejo final, cuídense de los vendehumos. Hay Uy. mucha gente en el mercado del marketing y de la comunicación estratégica que venden humo. Pues cuídense de eso. ¿Qué sucede cuando un experto en producción visual se sienta a conversar con un maestro del sonido? Descúbrelo en el podcast donde descomprimimos el mundo audiovisual. Sin filtro. Bienvenido a Compresión de Ideas. Hoy, estrategia digital e IA para creativos, más allá de los likes. Gracias nuevamente, estamos en Compresión de Ideas. Estamos con unos súper invitados y continuando con esa selección de invitados así estrella, estamos con Mauricio Ceballos. Un fuerte aplauso. ¡Bravo, bravo! Gracias, chicos. ¿Quién es Mauricio Ceballos? Es que el perfil de él está largo. Vamos ahí. Mauricio Ceballos es un estratega digital con más de 10 años de experiencia. Combina creatividad, análisis de datos y visión estratégica para diseñar campañas que conectan con las audiencias y generar resultados medibles. Ha trabajado con marcas de distintos países, liderando estrategias en Meta Ads, Google Ads y TikTok Ads. Además, es experto en diagnóstico digital. Cuenta con más de 20 años de trayectoria como productor audiovisual, dirigiendo y desarrollando proyectos publicitarios y de comunicación para marcas y organizaciones en diversos sectores. Posee una maestría en comunicación estratégica digital, un BA en radio y televisión, certificación Meta Media Buying Professional, Contextual Marketing, Google Analytics. Su enfoque integra performance marketing, storytelling y experiencia de usuario, logrando estrategias que no solo impulsan ventas, sino que fortalecen la relación entre marcas y sus comunidades digitales. Gracias, Mauricio. Lo dije bien. Cuéntanos un poquito más en palabras sencillas, todo lo que acabo de leer, que eres un experto con tantos años de experiencia. Gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente mi perfil es un poco híbrido porque yo empecé haciendo producción audiovisual durante casi 20 años. Pero más o menos en el año 2018, viendo el giro que estaba tomando la tecnología y la comunicación, decidí un poco incursionar en todo lo que es lo digital. Entonces empecé yo con un negocio digital y eso me permitió ir aprendiendo un montón de habilidades e ir autoeducándome y ya posteriormente educándome formalmente en todo lo que es digital. Entonces ese emprendimiento a mí me permitió que otros clientes y otras personas decían, oye, esto que estás haciendo me gusta mucho, hazlo en mi empresa. Entonces se volvió mi segunda profesión. O sea, te reinventaste. Me reinventé, exacto. Gracias a Dios, porque la pandemia me dio la razón. Entonces, a partir de esa reinvención me fui especializando y ahora es, digamos, mi giro de negocio. Trabajo más como consultor y sobre todo como un experto. Bueno, hago trafficker también, pero más trato de venderme y me enfoco como un experto en diagnóstico digital y todo lo que tiene que ver con la estructuración de activos digitales. Perfecto. Gracias, Mauricio. Y comenzamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Bueno, cuéntanos, estimado Mauricio, desde tu experiencia, ¿qué es realmente estrategia digital cuando hablamos de creativos? O sea, la estrategia digital suele haber un error de concepto, digamos, un mal manejo del concepto de estrategia. Ya, porque la estrategia se usa mucho en comunicación. La gente, ¿no es cierto?, dice, vamos a hacer una estrategia, hagamos un video. Eso no es una estrategia. Ya te dice, de estrategia, vamos a hacer un TikTok. No es una estrategia eso. Una estrategia es más bien una cosa un poco más elaborada. Y yo les llamo un camino conceptual. Siempre les he dicho a mis clientes que es un camino conceptual. Que todos los negocios parten de un problema, ¿no es cierto?, que tienes que solucionar a través de comunicación. Y quieres llegar a una solución. Entonces, un camino desde un problema hasta una solución. Entonces, este camino conceptual, que yo les llamo así, para tratar de definir algo que es bastante complejo, tiene que tener una base, un contenido, una data, una información, un diagnóstico atrás, ¿ya? Es como ir al médico. Tú vas al médico y no es que le dices, me duele la cabeza, deme algo. Pues el médico te dice, oye, tienes un problema, te duele la cabeza, pues te hacen los exámenes, revisa esa data y con esa data te sugiere una solución.
Entonces, más o menos por ahí va el tema de la estrategia. Chévere. Wow. ¿Y qué es lo primero que debería entonces preguntarse un fotógrafo, el productor, el músico, antes de abrir una red social? A ver, es súper importante entender que no necesariamente porque estés en todas las redes estás haciendo las cosas bien. Uno tiene que pensar dónde está mi público, ¿ya? Siempre pongo yo un ejemplo. Si tú tienes un grupo al que les llegas por el servicio o el producto que tú vendes, digamos que es una persona, un ejecutivo, por ejemplo, un alto ejecutivo, y le vas a vender un servicio para empresas, por ejemplo. Entonces lo que tú ahí tienes es una persona que seguramente puede estar en LinkedIn o puede estar buscando contenido en Google, pero no tiene sentido que te abras de un TikTok porque, o sea, TikTok es mucho más masivo y no puedes segmentarlo con tanta precisión. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, un producto para niños o para jóvenes, o digamos para niños, para bebés, y las mamás, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están las mamás? ¿Están en Instagram? Perfecto, entonces me abro mi Instagram, porque ahí están en TikTok las mamás. Entonces, ahí siempre tiene que haber una investigación, ¿no? Unos datos que te digan dónde está la gente a la que yo necesito comunicar algo. Wow, vamos con Wow. eso. Chévere. ¿Puedes mencionarnos algún error típico que ves en pequeños emprendimientos de creativos cuando empiezan a hacer marketing digital? A ver, verás, hay un error que yo veo siempre, bueno, no siempre, pero muchísimos clientes, inclusive grandes clientes, grandes marcas, que llegan sin un concepto claro sobre lo que son, ¿ya? ¿Qué es lo que les quiero decir? Hay una cosa que se llama diferencial, no sé si es que hayan escuchado antes. ¿Qué te diferencia de tu competencia? Exactamente. Cuando tú entras en el mundo digital es mucho más feroz la competencia. Ya, porque hay muchísima gente, cualquier persona abre una cuenta y ya está compitiendo, ¿no es cierto? Entonces, por tu atención y por publicidad y por todo. Entonces, uno de los errores más importantes es ese. Tú entrar a hablar en una red social o en las redes sociales sin saber cuál es tu diferencial. Pues ahí se abre una cosa bien grande, ¿no? ¿Qué es un diferencial? ¿No? Entonces usted... Exacto. Pero hay otra cosa importante, o sea, yo digo, yo hago fotografía, hago video, usa la parte de producción musical, jingles, lo que sea. Pero, como tú dices, entro a internet y hay un montón de gente que está haciendo lo mismo. ¿Qué me diferencia? ¿Cómo logro yo hacerme una evaluación o necesito a una persona que me ayude a hacer esa evaluación de saber cuál es mi diferencial? ¿Cómo me destaco entre todo el mundo? Eso es lo más importante, lo que tú acabas de decir. Es un proceso y es un trabajo que tú tienes que hacer para descubrir cuál es tu diferencial y encontrar un diferencial. A veces no tienes y tienes que buscar un diferencial. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. Mucha gente me dice, es que mi diferencial es la calidad. ¿Y la calidad qué es? Es muy ambiguo. Es muy, muy abierto. Es muy profesionalismo. Sí, igual. Experiencia. Lo menos que esperas, ¿no es cierto? Entonces eso no es un diferencial. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, yo tengo un cliente que está en el mundo de la venta de carteras, ya, que es un nicho gigantesco en el mundo, de un cliente de España y de Argentina. Pero ya tienen un diferencial súper claro, esta marca tiene un diferencial súper claro. ¿Cuál es el diferencial? Que son carteras personalizables. Ya, entonces tú entras a su plataforma y dices, ok, yo escojo el color, escojo el diseño, escojo el material, coloco unas iniciales en la cartera con mi nombre y escojo las bandas, las tiras, los accesorios de la cartera. Me lo elaboran y me lo mandan. O sea, tienes un diferencial súper, súper potente, ¿sí me entiendes? Pues por ahí va la cosa, ¿no? Más o menos para... Bueno, y justamente la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede pasar de subir cosas, porque es lo que hacemos, subir cosas, a tener un camino claro hacia la venta, comunidad o posicionamiento? ¿Cuál es ese camino? Porque no solamente, como tú decías, es coger y subir un TikTok o lo que sea. Sí, o sea, primero tener esto que te decía, ¿no? Tener claro quién es tu audiencia, cuál es tu diferencial, qué le vas a salir a contar a la gente, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Entonces yo te digo, oye, tú te puedes hacer una cartera personalizada
a tu gusto, entonces tú dices, ah, mira, aquí hay algo para mí, si es que es lo que tú estás buscando. Entonces es muy importante que el contenido que tú le ofrezcas a tu cliente sea un contenido de valor, algo que le interesa, algo que realmente le puede hacer. Contenido de valor es algo, es otra palabra también para nosotros de etéreos. ¿Qué es contenido de valor? Así como, Claro, un contenido de valor, por ejemplo, yo tengo un negocio de venta de autos clásicos digital, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que valora mi audiencia? Mi audiencia ama y adora los autos clásicos. Entonces, ¿qué es un contenido de valor para ellos? Por ejemplo, que yo les haga un reportaje de cómo comprar y cómo vender un auto clásico y qué tengo yo que saber. tú les aconsejas, claro, les estás aconsejando. Les haces videos, por ejemplo, de exhibiciones de autos. Haces todo lo que tú tengas que hacer que le interesa a tu comunidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ahí va la cosa, una de las cosas importantes. La otra que es súper importante es que eh, la gente por lo general en las redes sale a vender. Así es. Porque es mi necesidad. ¿Para qué hago tanta cosa? Necesito traer clientes. Es mi desesperación. Pero es un error porque la naturaleza de una red social tú no te abriste una cuenta de Instagram para que te vendan. Tú no te abriste una cuenta de TikTok para que te vendan. ¿Sí me entiendes? Entonces, las redes sociales lo que hacen es premiarte cuando tú no te ves como publicidad. El reto está en vender algo sin vender. O sea, no puedo decir, y tengo promoción 2x1 y tengo... Eso, no. O sea, depende cómo lo hagas, ¿ya? Porque claro, si tú sales, la típica de los negocios de salir con un gráfico que se ve publicitario, con un lenguaje publicitario, y eso la gente no lo ve, no le gusta, no le interesa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si tú haces un video en el que te estás caminando, haces alguna actividad, alguna cosa, un gancho que te hace ver, que te llama la atención, y luego le cuentas algo de interés, pues entonces sí, puede ser que te compre. Pero la recomendación es cuando tú subas contenido, que se vea lo más orgánico posible, no publicitario. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. No subir contenido por subir o tratar de vender de una, sino tratar de enamorar a la audiencia, tratar de enganchar, tratar de ser parte de tu comunidad y cuando tengan que comprarte, te van a comprar. Oh, bueno, y viene ese punto, ¿no? Creo que lo vamos respondiendo, pero uno se desespera. ¿Cuándo tiene sentido invertir en pauta, anuncios y cuándo todavía no? Eso es interesantísimo. A ver, la pauta, digamos que hay que diferenciar lo que es lo orgánico, que es lo que tú posteas, ¿no es cierto?, sin invertir dinero en tus redes. Y otra cosa, lo que es lo publicitario, lo que es campañas pagadas, ¿ya? ¿Cuándo se puede hacer campañas pagadas? Cuando quieras. O sea, no necesito tener una gran comunidad. No necesitas tener una comunidad muy grande, pues una comunidad pequeña. Pero sí hay que entender que, digamos, tienes que tener toda esta estructura de discurso, de qué vas a vender, cómo vas a atender, qué le cuentas al cliente para conseguir esa venta antes de hacer campañas. Porque claro, lo que yo veo es que muchas marcas ponen un anuncio, vendo esto vale, y ese tipo de publicidad no es tan estratégico. O sea, no está pensado, ¿ya? Pero se puede hacer en cualquier etapa. O sea, yo he hecho para negocios nuevos campañas desde la primera semana y han sido campañas exitosas. Como te digo, sí requiere un norte, sí requiere tener una idea de qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo este anuncio, qué quiero conseguir con este anuncio, qué objetivo tengo, que hay muchos objetivos dentro de las campañas, ¿no? Tú puedes tener objetivos, por ejemplo, de alcance. O sea, solo quieres que eso se pague para que llegue a más gente. Puedes tener una campaña, por ejemplo, de clientes potenciales, para que te escriban un formulario, te dejen tu data y tú luego llamas y vendes. O campañas ya directamente de ventas para un e-commerce, por ejemplo. Entonces, o que te manden un WhatsApp. Entonces hay que tener un norte. O sea, si tú tienes un norte, puedes empezar a hacer campañas desde el primer día. O sea, apenas tengas una pequeña comunidad, 100 personas, listo, dale. Bueno, y con esto, ¿nos puedes dar un ejemplo sencillo, concreto de una estrategia que haya funcionado para un proyecto o marca creativa que hayas hecho? Estrategia, a ver, verás. Hay
A ver, más que estrategia quizás es una mirada a lo que me pasó una vez con un cliente, que fue súper interesante. Esta empresa vendía internet satelital, Ya. ¿ya? Entonces, el reto de ellos era, bueno, estamos haciendo campañas y no nos va bien. O sea, no estamos consiguiendo la cantidad de prospectos que necesitamos. ¿Qué hacemos? Entonces, claro, hicimos un diagnóstico, porque eso te digo, es súper importante hacer. Y primero descubrimos que los anuncios que ellos hacían tenían una desconexión total con su audiencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente que compraba estos servicios de internet satelital era gente que vivía en la punta de la loma, en la sierra. Claro, porque nos llega ahí un No sé, cable. claro. Un cable y nos llega señal de celular, nos llega nada. Entonces era gente, aunque no lo creas, muy humilde, que hacía un esfuerzo muy grande, ¿no es cierto?, en una comunidad o en una familia para tener una antenita de satélite y poderse conectar al internet. Estoy hablando más en el contexto de la pandemia, ¿no? Ujú. Cuando los niños tenían clases, Virtuales. Las clases virtuales, así es. pues era una necesidad. Entonces, ¿qué pasaba? Esta empresa transnacional lo que hacía era mostrar unos anuncios muy bien produciditos en Colombia, con unos guaguitos ahí bien, bien guapitos, bien lindos, blanquitos, nada que ver con la realidad de nuestra audiencia. Y eran diseñados muy bonitos y todo, pero no conectaba con la audiencia. Entonces esa fue la primera dificultad. Y la otra dificultad que teníamos es cómo le vendes a una persona internet si no tiene acceso a internet. ¿Cómo hago? Entonces, ¿cuál fue la estrategia ahí? Segmentar estas campañas solo para Android. Quien tenía un Android, y claro que estas personas iban al pueblo y en el pueblo tenían señal y ahí les aparecían los anuncios, ¿ya? O sea, porque sabías que esa gente iba a tener más Android que un iPhone, ¿no es cierto? Era obvio que iba a tener más Android. Era el Android y era también hicimos una segmentación geográfica, geolocalizada, fuera de capitales de provincia, fuera de ciudades importantes, solo la ruralidad, ¿ya? ¿Y qué hicimos con los anuncios? Hicimos unos anuncios que ya no eran anuncios, lo que yo te decía al inicio. No se veían como anuncios. ¿Qué era? Era el instalador que puso la antena en una familia del Oriente, se ponía ahí el papá, la mamá, el hijo. Era obvio para quién estaba dirigido Claro. Entonces la gente miraba esta publicación y decía, ah, mira, es como yo. Se identificó. O sea, él tiene lo que yo quiero. Entonces funcionó y se volvió una rueda muy interesante de sinergia, digamos. Pero por eso te digo, es tan importante pensarlo, no solamente lanzarse a hacer y ser creativo, ¿no? Sino pensar cómo hago que las cosas funcionen. Wow, increíble. Interesante. Bueno, vamos al otro bloque, pero antes de seguir, vamos con nuestros auspiciantes. ¡Sigamos ahí! ¿Necesitas producción musical, jingles o sonido profesional? En Levy Studio hacemos que tus ideas se conviertan en experiencias sonoras. Grabación, mezcla, sonido en vivo y en estudio. Todo lo que tu proyecto necesita en un solo lugar. ¿Buscas capturar momentos o potenciar tu marca con imagen? En Grupo MS Producciones sabemos contar historias. Fotografía, video profesional, eventos y campañas publicitarias con visión y estilo. Dale vida visual a tu historia. Mauricio Ceballos es mediática. Diseña estrategias digitales con enfoque de negocio, diagnóstico, claridad de oferta, contenidos con intención y campañas pagadas con objetivo medible en Meta Ads, Google Ads y TikTok Ads. Además te enseña a integrar IA como copiloto, un asistente inteligente bien guiado por tu experiencia para producir más profesional sin caer en humo. Y continuamos con Mauricio Ceballos, un experto en todo lo que es digital. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. ¡Bravo! Bravo, bravo. Bestia. Bueno, dale, Gus, las siguientes preguntas. Ya, bueno, estaba revisando esto en un poquito las preguntas. Hoy en día, muchos creativos nos hemos puesto a pensar cómo influye, ¿no?, en esta parte creativa el tema del uso de la IA. Algunos tienen como que un poco de temor. ¿Qué tema? ¿Qué es eso? Hay Sí. otros que en cambio dicen, chuta, ¿será que me sirve, no me sirve? Hay otros en cambio que se cuestionan o lo rechazan y dicen, no, o sea... Eso no es creativo. Eso no es creativo, es como que ya...
Tú nos puedes explicar en qué partes del proceso creativo y estratégico tú recomendarías el uso de la IA. IAs, copy, segmentación, no sé, análisis de datos. O sea, verás, yo te diría la IA es un arma de doble filo en cierto sentido, porque claro, mucha gente de verdad te dice, por ejemplo, entras al ChatGPT y le dice, vendo zapatos, hazme un copy para Instagram. Sí, es lo que se hace, así es. Ese resultado es un resultado pésimo. Pero, ¿cuándo deberías usar IA? Todo el proceso. O sea, para mí la IA tiene que ser ya parte de todo lo que es cualquier profesional de cualquier área. La IA tiene que estar incorporada dentro de tu gestión. Ahí lo importante sería cómo uso yo la IA. O sea, si la IA es para no hacer el trabajo, pues es un desastre total el resultado. Pero si la IA tiene lo que tú necesitas para crear, ya sea copies, para crear, para ser creativos, para hacer diseño, para hacer video, para hacer analítica de datos, si tú sabes cómo usarla y sabes cómo explotar y sabes de qué estás hablando, créeme que realmente es importantísimo. O sea, yo creo que es una suerte porque es como que tuvieras un asistente súper inteligente al que le dices, le das el contexto, le explicas tu know-how y le dices, hazlo, y te lo va a hacer súper bien. Entonces, para mí, por ejemplo, en mi trabajo es imposible pensar no utilizar la IA. Por ejemplo, una base de datos. Por ejemplo, te pasa a un cliente una base de datos, tú tienes una analítica que tienes que revisar y que tienes que limpiar esos datos. Antes tienes que hacerlo manualmente. Entonces, tú a la IA le dices, oye, revisa y hazlo. Entonces, debería estar la IA. La IA ya ahorita, olvídense, eso se quedó, ¿no? O sea, quien no entra en la IA... Vino para quedarse. Es como cuando teníamos, ¿se acuerdan? La fotografía, el video, todo el mundo hacía lo análogo y tenían esta reticencia de entrar a hacer digital. No, es que no es lo mismo, no, es que no se ve igual. No es la misma calidad. Así es. El salto se dio y esto de la IA sí es un cambio brutal, ¿no? O sea, va a cambiar todo en comunicación, especialmente en marketing, es tremendo el salto. Wow. ¿Cuáles serían los riesgos de confiar demasiado en plantillas o herramientas automáticas? Uy. Las plantillas quizás no tanto, depende qué capacidad tengas tú de adaptarlas a lo que tú haces, ¿no? El diseño, en WordPress, por ejemplo, las plantillas son importantísimas, ¿no? Pero lo que es automatización, igual, tienes como en automatización yo tengo unas ideas un poco encontradas, ¿no? Porque muchas empresas quieren automatizar todo. Y la verdad es que sí se deshumaniza. O sea, hace poco di un taller en la Cámara de Comercio sobre WhatsApp y lo importante de la comunicación persona a persona. ¿Ya? Es horrible cuando te toca, a todos nos ha pasado, que nos toca hablar con un bot. Sí. Hola, soy fulanito, soy el bot y te puedo ayudar, es verdad. Claro, y te manda los mensajes. O si le vuelves a preguntar y te contesta otra cosa y lo que tú quieres no está. Entonces, cuando es un bot mal hecho, es un desastre. Sí. O sea, la experiencia del cliente es terrible. O sea, quieres matarlo. O sea, y hay muchas empresas, seguro ustedes saben cuáles son, pero seguro que tienen ese problema, que no tienen un contacto con un asesor de verdad que te solucione un problema. ¿Sí o no? Aquí no le pasó. Así es. Pero también hay casos en que yo sí destaco, en donde son interacciones mucho más rápidas, porque la automatización es una maravilla. O sea, hay una empresa que yo utilizo, una red médica, donde tú entras, ves el horario, escoges la cita, escoges el médico, ¡pic! Y ya está. O por ejemplo, hay una cadena de sushi a la que tú entras, que uso por el gran servicio que tiene, entras, escoges el menú, y te llega el mapa del motociclista, dónde está, o sea, todo es automático. Y eso es una maravilla. Pero eso es a través de la IA. O sea, estamos hablando de temas predictivos y de bots y de texto predictivo que te tienen súper bien, que están bien hechos. Entonces, hay que ver en qué sirve y en qué no sirve, ¿no? Habrán casos en los que sirve y habrá casos en los que no. ¿Qué le dirías a un creativo que tiene miedo a perder su estilo si es que usa IA? Sí. Todavía tenemos ese miedo. No. Entonces está polémico.
O sea, yo te diría que ahorita el estilo es lo que menos importa, ¿ya? La comunicación se volvió una cosa muy fugaz y se volvió una cosa muy, ¿cómo te digo? Dejó de ser una cosa creativa y artística. Antes nosotros teníamos la publicidad. Tú veías un comercial brillante, increíble, maravilloso y te quedabas hablando del comercial, ¿no es cierto? Así es. Ujú. Pero no podías medir el impacto real de esa comunicación en las ventas, por ejemplo. ¿Ya? Es una publicidad tradicional. Hoy la comunicación se mide absolutamente todo. Entonces a mí no me importa si tú grabas con tu teléfono, si a mí me da resultados, ¿ya? Entonces el estilo, digamos, todos estos conceptos que teníamos antes sobre la creatividad han evolucionado un montón. Ahora sí, tú puedes hacer una cosa creativa, muy hermosa, muy linda, pero ya no es quizás lo más importante. Y seguro que a ustedes les ha pasado, a los diseñadores, a los videógrafos. Todo, sí es verdad. Nosotros hacíamos antes con tanto amor, tanta dedicación. Hoy ya no. No, es que ahora con el iPhone 17 Pro Max ya lo grabo. Ya todo con eso es más fácil. Ya todo lo hace Claro, yo. y ya está. Pero no es la calidad. Es que no me importa la calidad. Lo importante es vender. Eso, y claro, y además, mira, tú antes tenías otros espacios, ¿no? Por ejemplo, una empresa, un negocio, decía, una institución, por ejemplo, una organización, una petrolera, digamos. Decía, mira, yo necesito un documental institucional. Entonces tú hacías todo un trabajo de documental para ponerlo en todos tus eventos, en todas tus cosas, ¿no es cierto? Entonces invertían un buen dinero. Y todas las empresas invertían un buen dinero. Pero hoy tú publicas algo en redes, ¿no es cierto? Es una campaña, una cosa fugaz que duró 5 días, 6 días y desapareció en el feed, ¿no es cierto? Desapareció en tu Facebook, en tu Instagram. Entonces ya las empresas ven más esta inmediatez, ¿no? Sí es un poco frío, pero la realidad es que pues, ahorita nadie puede darse el lujo de decir, no, yo no quiero perder mi estilo o no quiero estar sintonizado en la IA y voy por otro camino. O sea, lo veo como complicado. Increíble. Es que ha cambiado todo, ¿no? Qué bestia. Totalmente, sí. Entonces, pero seguir en lo tradicional, como tú decías, ¿no nos conviene o nos basamos todo a la IA o qué es lo que debemos ver? O sea, ¿cómo nosotros ahorita nos tenemos que actualizar? Ese creo que es mi pregunta. ¿A dónde yo le apuntaría? ¿Cómo me actualizo? O sea, ¿me olvido de lo análogo, de lo tradicional o me voy todo a IA? ¿Qué debo hacer? Mira, ¿Cuál sería tu eso consejo? es muy interesante, sobre todo para gente como nosotros que ya tenemos unos años trabajando. Porque ya los jóvenes ya vienen con este chip de la IA y todo. O sea, ellos ya están incorporados al sistema. Pero a nosotros sí, lo importante es entender que estas herramientas hay que incorporarlas y que lo que nosotros tenemos es una experiencia previa a la IA, que es muy valiosa. Eso es lo más valioso ahorita, porque tú sabes cómo hacer, cómo diseñar estos productos, ¿no es cierto? Sea fotografía, sea audio, sea lo que sea que tú hagas, ¿no es cierto? En comunicación. Que no necesariamente las otras generaciones hayan tenido esa experiencia. Entonces, tienes que incorporar esto a tu vida. O sea, yo hice, por ejemplo, hace poco para este cliente que les hablaba, hicimos un video hecho a partir de fotos, ¿ya? Fotos con el celular y logramos hacer un video. O sea, ni siquiera te mandó una foto profesional tomada con la Ultra Sony, ni sé nada. Tomada con el celular, acabó. WhatsApp. Y eran modelos en ciudades europeas, caminando, luciendo la cartera. Y es un trabajo cinematográfico espectacular, que ya la IA puede hacer. Entonces, ¿cómo te sales de eso? O sea, ya no se puede no puedes irte contra lo que está haciendo la tecnología. O sea, tienes que adoptarla, tienes que saber sacar provecho. Y tienes que más bien aprender las bases de la comunicación, las bases del mensaje, las bases del marketing, del diseño, de la composición, para que tú seas una persona que a la IA le sepa guiar y le sepa decir lo que quieres, ¿ya? Ahí está el valor ahorita de los profesionales realmente. Wow. Exactamente. Y para terminar, Mauro, ¿nos puedes decir así un checklist pequeño?
para nuestro público, para nosotros mismos. ¿Cómo definir un plan creativo? O sea, ¿cómo lo defino? No sé, si será la oferta, la demanda, cómo diseñar los contenidos, cómo hacer las pruebas, después las métricas. Primero son las métricas o las métricas siempre están... Estoy perdido. ¿Qué me aconsejarías para poder meterme en este mundo? ¿Cómo sería un plan de decir, tu negocio debe ser así? Sí, lo primero que tienes que hacer es lo que yo te decía, ¿no? Tener un diagnóstico. Lo puedes hacer tú mismo o puedes contratar a un profesional, como tú prefieras, pero siempre tiene que haber un diagnóstico. Un diagnóstico que te diga, a ver, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, ¿no es cierto? El típico FODA. El FODA. El FODA digital. Es un FODA digital, exactamente. Entonces, eso es lo que te da de una foto. Pues saber quién compite contigo. Eso le dicen los marqueteros, que les encantan las palabras gringas, le dicen benchmarking. Entonces, ¿quiénes son tus competidores, no es cierto? Una vez que tengas definido eso, tú defines lo que te decía, un diferencial. Tienes que tener un diferencial. ¿Qué voy a decir diferente? ¿Cómo voy a captarle a este cliente? ¿Qué beneficios le estoy dando al cliente? Porque antes de la publicidad del marketing tenías una cosa de, esta es la oferta, yo te ofrezco esto. Ahora es al revés, es pensado en la persona. ¿En qué se beneficia esa persona de lo que yo tengo? ¿Ya? Entonces, digamos que es un enfoque totalmente distinto. Después, consolidar tus canales, ¿no es cierto? Tus canales, tus activos digitales que se llaman. Bueno, si tienes un Instagram, una página web, que estén alineados, tengan el mismo discurso, que si yo entro a tu página web, esté clarito tu diferencial desde la primera foto, que ya me diga yo hago esto, a esto me dedico, por esto soy diferente. Eso es súper, súper importante. Y a partir de ahí empezar a crear una comunidad, que es una cosa muy larga, que toma tiempo, pero que es muy gratificante cuando lo logras. Es muy importante para todos los negocios, desde el más chiquito hasta la corporación más grande, entender lo importante que es generar una comunidad propia, ¿ya? Y tener seguidores, pero también generar una comunidad propia. Si tú puedes, digamos que tú eres un fotógrafo y quieres vender, ¿no es cierto? Que tú tengas la posibilidad de darle este contenido de valor a la gente para que te empiecen a seguir, pero no solo en las redes. Tratemos de salirnos de las redes, porque eso no es tuyo. Ya, lo tuyo es una web, por ejemplo. Entonces, todos los negocios deberíamos apuntar a tener una web, ya, donde tú le puedes dar más contenido a esa audiencia y donde tú finalmente vas a terminar convirtiendo, ¿ya? Es muy, muy, muy importante. Y después, claro, ya probar campañas y probar todo lo que quieres hacer, ¿no? Se puede estudiar, se puede aprender uno mismo, yo les digo, o sea, mucha gente y muchas empresas me piden que les dé los talleres y cosas así para entrenar a su personal, a sus equipos, y tú puedes aprender a hacer campañas, ¿no? Es difícil al comienzo, pero una vez que entiendes cómo funciona, ya estás alineado y puedes seguir, ¿no? Y claro, lo que me decías al final, el tema de las métricas. Es un poco más complejo eso, pero hay que saber cómo medir, ¿no? Va a depender del objetivo que tú utilices. Si tu objetivo es llegar a más gente, pues vas a medir alcance. Si tu objetivo es medir el engagement, pues vas a medir un KPI que se llama CTR, por ejemplo. Si tu objetivo es que la gente vea un video, pues vas a medir a través de estas plataformas cuántos segundos vio la gente. Entonces hay muchos datos, de eso sí es bastante complejo entender el tema de KPIs. Listo, te agradezco, Mauricio. Un tema extremadamente interesante, muy lindo, y podría decir como no se trata de hacer más ruido, sino de tener una estrategia clara y humana. Me parece importante. Listo. ¿Saben qué? También tenemos unas palabras súper chéveres las tres, que decimos que hay que tener criterio, hay que tener procesos y una madurez. Como vemos en esta parte, ¿no? El tener procesos claros de qué es lo que quieres llegar, como dice Mauricio, plantearte a dónde vas a llegar, cuál va a ser tu estrategia es importante. El criterio, con qué criterio lo estás haciendo, y si necesito ayuda, pedirla. La madurez, obviamente, me va a ayudar a decir dónde estoy, cómo puedo aceptar ayuda o no.
Te agradecemos mucho, Mauricio. No sé, unas palabras. Gracias, Mauricio. Hemos aprendido mucho, la verdad. Y también informar de esto también a nuestra comunidad, que les pueda servir bastante. Buenísimo. Y una cosa que les digo como consejo final, cuídense de los vendehumo. Hay mucha gente en el mercado del marketing y de la comunicación estratégica que venden humo. Cuídense de eso, porque lo importante es que un profesional jamás te va a dar consejos sin hacer un análisis o un diagnóstico. Si una persona te dice, no, yo te voy a hacer vender, vas a ganar el doble, vas a hacer esto, vamos a conseguir esto en 2 meses, sin haber hecho un diagnóstico. Claro, es como cuando vas con un médico. Exactamente, el médico necesita exámenes, datos. Exactamente, cuídense mucho porque hay muchísima gente que no está capacitada y sí, he visto cosas terribles que han pasado en el negocio, ¿no? Experiencias muy, muy malas. Mauricio, te agradecemos Tremendo. Bastantísimo. Sí. Gracias por todo y gracias a todos también los que nos han seguido. Que pasen bien y esto fue Compresión de Ideas. Gracias. Moraleja corporativa del día. Si tu estrategia es subir cositas y esperar el milagro, eso no es marketing, es fe con Wi-Fi. Y ojo con la IA, puede llevarte a nivel pro o volverte un clon con apuro. Esto fue Compresión de Ideas, donde la producción tiene sentido, ritmo y estilo. Suscríbete, activa la campanita, comenta y prepárate, porque lo que viene suena aún mejor.